Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Serec. Un poco tarde hoy, pero seguro. Bienvenidos a lo que será la jornada de hoy, 29 de septiembre. No sin antes hacerte un resumen de la jornada del día de ayer. Ayer te estuvimos dejando por acá 7 pronósticos. 2 de ellos terminaron en derrota, que fueron Boston Red Sox y no se dio tampoco la alta de Rocky de Colorado, que la teníamos 11.5. Terminaron en victoria 5 pronósticos. Piratas la alta de 8.5. Yankees 8.5 la alta. La victoria de Kansas, la victoria de Media Blanca de Chicago. Gigantes a ganar y la victoria también de los Dodgers de Los Ángeles. Así que te invito por favor a que te suscribas a nuestro canal. Pero si quieres más razones para suscribirte, quédate hasta el final de nuestro video. Así que pasamos a lo que será la jornada para el día de hoy. Tendremos para nuestro primer pick la victoria de los Cachorros de Chicago. Estará subiendo al montículo por parte de Chicago su caballo Kyle Hendry, quien tiene en la ruta 8 victorias, 2 derrotas, para una efectividad de 4.32 en 83 innings. Ha permitido únicamente 40 carreras. Sus oponentes batean para 286, así que nos quedamos con la victoria para los Cachorros de Chicago. En nuestro siguiente juego, Medias Rojas de Boston estará enfrentando a Orioles de Baltimore. Zach Lofter lanzará por parte de Orioles. En sus últimos 3 juegos, 10 innings y un tercio, ha permitido 10 carreras. Por lo tanto, en este juego nos vamos a quedar con la victoria para los Medias Rojas de Boston. Pasamos a nuestro tercer pronóstico. Detroit Tigers estará enfrentando a Minnesota Twins. Por parte de Detroit estará lanzando Casey Mize. En sus últimos 3 juegos, 8 innings, 5 carreras permitidas. Por parte de los Twins, Michael Pineda. En sus últimos 3 juegos, 15 innings, 2 tercios, ha permitido únicamente 4 carreras. Nos quedamos con la victoria para los Twins. Seguimos con nuestro cuarto pronóstico. Tampa Rays estará enfrentando a Houston Astros. Por parte de Tampa, Duke Rasmussen. En sus últimos 3 juegos, 15 innings, 3 carreras, con 12 hits. Estará enfrentando por parte de Astros de Houston a Luis García. En sus últimos 3 juegos, 16 innings y un tercio, 5 carreras permitidas con 16 hits. Nos vamos a quedar con la hembra de este juego, o sea, nos vamos a quedar con la victoria para los Tampa Rays. Nuestro siguiente juego, Rojos de Cincinnati estarán enfrentando a Medias Blancas de Chicago. Por parte de Rojos, Sonny Gray estará lanzando sus últimos 3 juegos, 17 innings, 9 carreras permitidas. Por su parte, Media Blanca estará enviando al montículo a Carlos Rodón. En sus últimos 3 juegos, 13 innings, ha permitido 4 carreras. Nos vamos a quedar con la victoria para los Medias Blancas de Chicago. Nuestro siguiente pronóstico, Indios de Cleveland estarán enfrentando a Kansas City Royals. En este juego nos vamos a quedar con la alta del juego en 8.5. Pasamos a nuestro siguiente juego. Diamondbacks de Arizona estará enviando al montículo a Merrick Kelly. En sus últimos 3 juegos, 15 innings y 2 tercios, ha permitido 15 carreras. Estará enfrentando a Alex Wood de Gigantes de San Francisco, quien esta temporada presenta récord de 10 victorias, 4 derrotas. Así que nos quedamos nuevamente con la victoria para los Gigantes de San Francisco. Y en nuestro último pronóstico, para hacer corto el video, vamos a quedar con la victoria para los Dodgers de Los Ángeles, quienes estará lanzando Max Scherzer.
En sus últimos 7 juegos, 46 innings y 2 tercios, ha permitido 25 hits y ha tolerado únicamente 6 carreras. Así que nos quedamos con la victoria para los Dodgers de Los Ángeles. Así que eso fue todo para el día de hoy. Mucha suerte, éxitos para todos.